recuerdo que venían como 7 motorizados con pistolas a robar a todos esos estudiantes. Todos empezaron a alborotarse, más yo en el espíritu dije una frase contundente: Señor, hazme invisible aún de lo invisible. Y bajé mi rostro y quedé allí parado. Y en ese momento, un hombre de los motoristas se paró al frente de mí apuntando con la pistola. Y él no me veía, porque no es lo mismo decir yo vivo en lo sobrenatural que experimentar lo sobrenatural. Yo he escuchado una historia de un hombre que tenía un perro blanco y un perro negro. Y ese perro blanco y ese perro negro, él lo llevaba al pueblo. Y dice la historia que apostaban para ver qué perro ganaba. Y a veces ganaba el blanco y a veces ganaba el negro. Y una vez alguien se acercó y le dijo: ¿cómo usted hace para que un día gane el blanco y un día gane el negro? Y él dijo: sencillo, al perro que yo más alimente, ese es el perro que va a ganar. Y así pasa con el espíritu y la carne. Lo que tú más alimentas es lo que va a ganar. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios a contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio. Todo lo que usted representa en el Señor. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión estamos aquí fuera de cabina cubriendo testimonio, experiencia y un mensaje edificante para usted y para su casa. En esta ocasión estamos aquí desde Venezuela. Vino aquí a República Dominicana, pero ahora está en otra parte que Dios lo envió para allá, para el continente europeo. Es para mí una honra, es un honor tener aquí al Pastor Reyes. Dios le bendiga, Pastor. Dios le bendiga grandemente, qué privilegio. Es la quinta vez en 2 años que tengo pastoreando en Italia, Roma, en esos lugares europeos. Quinta vez que vengo a República Dominicana y qué privilegio estar en esta plataforma donde se pone serio. Y aquí se va a poner serio algo en Dios. Y creo que es el momento de entender que el pueblo de Dios tiene que hacer viral este contenido. Amén. El pueblo de Dios tiene que entender que esto es lo que se tiene que hacer viral. Y lo digo como pastor que atiendo jóvenes y que esas plataformas están queriendo tal vez hacer viral contenidos que no tienen nada que edifican. No sé si usted ha visto, y esto porque veo que aún el pueblo de Dios comparte y se agracia de cosas que no edifican, que no tiene reino, que no tiene nada de Dios. Y es un llamado de atención con amor, de que este es el contenido que tienen que compartir. Hay un video ahorita que está saliendo muy famoso de Felipe, no sé si usted lo ha visto, pero aquí los cristianos, el pueblo de Dios tiene que hacer viral, decir Cristo, y hacer con el hombrito, vive. Cristo vive en este tiempo, Cristo vive para los jóvenes, para esta nación, para los matrimonios, tanta gente necesitando de una palabra de Dios. Y el pueblo de Dios perdiendo su tiempo en redes sociales, perdiendo su tiempo viendo cosas que no le edifican. Pero estoy seguro que todo el que está viendo este video va a salir edificado. ¿Sabe por qué, Venancio? Porque creo que en esta plataforma no solo se habla de testimonio, porque el testimonio edifica. Aquí hablamos de testimonio que te edifica, pero también te hablamos de Cristo que te transforma. Y Cristo transforma, es el único que tiene la capacidad de transformar tu vida, la situación que puedas estar viviendo. Y como testimonio lo puedo decir, pero anuncio a Cristo, porque hay muchos hombres y mujeres de Dios hablando de lo que son. Soy speaker, soy coaching, yo hago esto, yo hago lo otro, pero háblame de quién fue el que te dio eso, porque la palabra establece y dice claramente que toda dádiva y don perfecto viene del Padre de las luces, que en Él no hay sombra de variación. Él fue el que nos dio, nos equipó, nos capacitó de todo lo que somos, y en Él es que podemos decir que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Dios mío, así que ya usted sabe, esto es solamente el inicio de lo que se aproxima. Usted tiene que compartir esto, dale like, enviar esto por todas las partes. Esto es lo que tiene que ser viral. Ahora, Pastor Reyes, ¿de dónde procede usted? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Y cómo fue su niñez, su adolescencia en el Señor? Mi nacionalidad venezolano, por gracia y favor de Dios, me permitió nacer en esta nación, y creo que he entendido algo, y es que el plan de Dios en su eternidad, ese Dios que nosotros creemos que habita en la eternidad, que sabía lo que iba a hacer y que Él sabe que hoy yo iba a estar con usted en esta entrevista, pero que Él también en su eternidad sabía que Reggie López tenía que nacer en Venezuela con un propósito claro. Y mi juventud la viví en Venezuela, quizás un poco distorsionado al plan perfecto de Dios, porque entiendo que cuando Dios, y lo dice Filipenses capítulo 1, verso 6, que el que comenzó una buena obra
Y Pablo habla y dice que está persuadido, convencido, si usted busca la traducción, él estaba convencido de que el que comienza la buena obra la va a perfeccionar cada día. Y cada día él va a intentar perfeccionarnos. Y cuando usted busca en el antiguo griego perfección, habla y dice teleiotes, que es madurez. Y es que todo lo que Dios nos permite vivir es la intención de Dios para que madures y camines en dirección de lo que Él estableció para ti. Hay gente como yo que nací en una tierra venezolana, que tal vez usted es de otra nación y probablemente usted está fuera del diseño de Dios. Dios está permitiendo escenarios contrarios, que no es lo que tú esperas, para llamar tu atención, madurarte y perfeccionarte cada día hasta que Él venga y Él va a ir perfeccionando tu vida, cada escenario. Como joven, andaba en mi fiesta, en mi matiné, con mis 5 novias, escondido, usted sabe, haciendo, usted sabe la vuelta, haciendo el Sí. desastre, haciendo lo que no era acorde, hasta un día, y eso se escucha mucho en prédica, hasta un día que Dios tocó la puerta de mi corazón. Mi abuela, cristiana, evangélica desde hace muchos años, sé por mi madre que había que leer la Biblia, la abríamos una vez a cada 2 meses, ya usted sabe cuando se abría eso ahí hasta parecía dinero y no se conseguía porque estaba esa Biblia cerrada de hace mucho, pero intentábamos querer buscar de Dios, había un sello. Yo a los 6 años recuerdo que íbamos a la iglesia y lloraba, sin razón, sin motivo. La iglesia estaban adorando y yo le decía a mi mamá, no sé qué pasa, pero siento ganas de llorar, hasta que conozco de Dios y entiendo que era la presencia del Espíritu Santo llenándome aún con 6 años, sin entender tal vez lo que decía la palabra, sin tal vez haber vivido en un hogar cristiano, pero el sello del Espíritu Santo ya estaba en mi corazón. Y eso lo entiendo porque aún la palabra establece que aún en el vientre de tu madre, Dios nos conoce, Dios nos llamó con propósito. Y todo el que está viendo esta transmisión, este video, te quiero decir de parte de Dios, Dios te conoció antes del vientre de tu madre. Y como te conoció, Él sabía lo que venías a hacer en esta tierra y así pasó conmigo. Dios tenía un plan conmigo desde el vientre de mi madre y desde niño lo pude experimentar, llorar sin razón. Mi madre, recuerdo, me abrazaba porque tal vez con falta de entendimiento perecemos porque no sabemos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, el poder de Dios, que hasta en un niño de 6 años el Espíritu Santo puede tocar su vida y quebrantarlo. Y quizás mucha gente que conoce de Dios le cuesta quebrantarse ante la presencia de Dios, que tiene años en el Evangelio y lo que andan es aparentando. Gente buscando aprobación de hombre, pero reprobado en el cielo desde hace rato. Gente que quiere, aparenta, usted sabe, en las redes, ganar views, ganar seguidores, ganar, pero en el cielo hace rato los seguidores se le fueron. Hace rato la conexión, el Bluetooth en el cielo se le fue. Yo entiendo que el poder de Dios va mucho más allá. Pastores que en el púlpito y ministros o ministras de Dios, con todo el amor lo digo porque los conozco y trato de no andar con eso de tantas redes sociales. Yo prefiero que mi red social sea el cielo, que sea el reino de Dios, hombres y mujeres queriendo aparentar cosas en el púlpito, hablando lengua y hablando cosas y haciendo mucha cosa, haciendo mucho alboroto, pero en el cielo hay un silencio que no se sabe de ellos, no saben quiénes son. Y eso impacta mi vida porque cada día, por la experiencia, por lo que mencionaba ahorita, teleiotes, la perfección de Dios que me hizo entender que estaba en una vida apartada del que me diseñó, yo dije, espérate, yo necesito conocer el que conoce mi vida, porque es que mi vida no es mía, yo no soy el dueño de mi vida, hay alguien que es mi dueño y yo necesito alinearme a ese dueño, yo quiero seguir los pasos de ese dueño. Y fuimos a un retiro con mi madre, mi hermana, y en ese retiro fue una transformación, mis ojos se abrieron, literalmente yo estaba en la vida cegado, quizás no probé, llegué, me quisieron ofrecer droga, tal vez probé vicios en cuanto a bebidas alcohólicas, pero nunca fue tan a fondo quizás como otro testimonio, pero mi testimonio es decir que Cristo de verdad transforma y no está buscando a alguien que esté preparado, capacitado, Él está buscando un corazón dispuesto para Él hacer su obra, para usarle. Y en ese retiro Dios transforma, abre mis ojos y comienza la batalla de decir, ¿soy o no soy? Ok, porque ¿qué edad tenía cuando 17, 18 años aproximadamente. estaba en la escuela ahí? Terminando ya el liceo. Estaba terminando el liceo. Sí. Entonces, ellos los conocían de una manera, pero ahora ya tuvo un encuentro con el Señor. ¿Y cómo se desarrolló eso? ¿Cómo usted pudo mostrar que era cristiano? Porque una de las luchas que yo tenía cuando me convertí Ya usted sabe. era esa.
de que incluso mis amigos me decían, pero tú estás como diferente, porque de antes te gustaban mucho los Jordan, mucho esto, y ahora tú que usando zapatos. Y yo a veces le decía, no, es que hay que ir cambiando la forma, pero era que no sabía cómo Sí, decirle. no, y Entonces, usted, ¿cómo fue en eso? su caso eran los Jordan, en el caso mío era los matinés. Yo no podía dejar de vivir sin estar en un matiné. Yo creía que me saciaba, que me llenaba estando en un matiné, porque me gusta bailar. Y yo puedo decir que dentro de ese récord de lo que Dios ha hecho de mí, yo soy un coreógrafo. Yo he estado con Lily Goodman en videos, videoclip, he estado con Marco Yaroide, he estado con Madiel Lara, aquí en República Dominicana, porque me gusta el baile, me gusta el danzar, me gusta esa área. Dígame, Vamos a hablar de eso. sí. Más adelante, cualquier cosa me lo acuerda. Ahora, De, ¿por qué le menciono que esto? usa el término me gusta, no me gustaba. Vamos a hablar eso más adelante. Continúe. Como me la pasaba en matiné y me gustaba, usted sabe, la pachanga, me gustaba andar no haciendo nada, quizás era bailar, era bailar. Y en eso, pues yo decía, ya va, ya conocí a Cristo. Ahora la pregunta que dije ahora, ¿quién soy? ¿Soy verdaderamente un hijo de Dios o ando o voy hasta pachareco? Yo no sé si usted entiende el término Pachareco, pachareco. ¿cómo así? Pachareco es un pie en el mundo y un pie en Cristo. Ok. Pachareco es una gente que un ratico va los domingos a la iglesia, pero en la semana se va al teteo, se va con los amigos a fumarse su, usted sabe, su juquita, y entonces usted está pachareco, y usted no puede andar en la vida pachareco, porque lo que el hombre sembrar, y la Biblia lo dice en Santiago, a Dios no puede ser burlado, y lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, y usted no puede estar en la vida siendo pachareco, un día con Dios y 2 días con el diablo, usted tiene que estar con Dios. Y lo digo por testimonio, no es jugando a nadie. Yo lo viví, yo decía, espérate, yo no puedo estar con un pie en el mundo y otro pie en Cristo. Yo necesito definirme, buscar identidad. Y si yo tengo identidad, yo tengo que marcar el que me creó. Y comenzó la batalla donde me llamaban los amigos. Y Y voy a entonces, hacerlo muy claro, los amigos, porque no eran amigos. Porque aquel que te lleva a lugares de perdición, ese no es tu amigo. Ese es el que Dios te dice, cuidado, aléjate de él, porque lo que te está llevando es a perdición. Y yo tuve que tomar algo que dice el libro de Job, y es que determinarás a sí mismo una cosa, esta te será firme y sobre tu camino va a resplandecer luz. Yo entendía que si yo era determinante y era firme con esa determinación, en mi camino lo único que iba era ver luz. Y hasta hoy yo puedo testificar que en mi vida lo que ha habido es luz, porque la luz es Cristo. Y si Cristo está en nosotros, si Cristo vive en nosotros, el camino va a ser luz, no va a haber oscuridad. Aunque la Biblia dice, pasaremos aflicciones. Yo no estoy diciendo que es color de rosa el camino en Cristo. El camino en Dios es todo hermoso. No, pasarás aflicciones. Pero hay un segundo punto, hay un segundo plano que dice ese texto, y es que pasarás aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido todas esas aflicciones. Y si Él las venció y tú te agarras del que la venció, ya tú eres más que vencedor, como dice el libro de Romanos. Y entender que el determinar en mi vida, decir, espérate, si lo que me está trayendo al mundo es el baile, son los matinés, es el grupito, el corito, y uno decía, pero es sano, no hay nada malo, un corito sano, eso no es corito sano, eso es corito que me llevaba a perdición. Yo dije, si llego a la iglesia y me meto en el grupo de coreografía, pues ahí le voy a atacar al diablo. Voy a buscar una retaguardia de decir, el diablo me quiere meter en un matiné, pues me meto en el matiné de Cristo, me meto en la iglesia a danzarle a Cristo, y mis movimientos, mis pasos, todo lo que haga va a ser para Cristo, y el diablo que se vaya con su diablo, porque no voy a seguir en eso. Determiné comenzar en el grupo, en la iglesia en Venezuela, en el grupo de coreografía, de baile, y siento que esa determinación fue lo que hizo que me ayudara a establecerme, a cimentarme en la roca que es Cristo Jesús. Evidentemente con muchas experiencias, cada día aprendiendo más del Señor como joven. Tenía experiencias, por ejemplo, en la universidad. Había horarios que teníamos que salir muy de tarde y los profesores decían, cuidado cuando salgan porque es peligroso. Ya yo estaba entendiendo que mi lucha no es contra carne ni sangre. Yo entendía que había un mundo espiritual. Yo no vivía en lo natural, yo ya estaba viviendo en lo sobrenatural. Que cuando alguien decía es peligroso, yo decía es que no es peligroso, es que el diablo está ahí. Y si el diablo está ahí, aquí hay un hijo de Dios, que eso a mí no me va a dar temor. Y cuando decían va a salir tarde, cuidado con la noche, que es muy oscuro, que están los ladrones, yo decía no, es que ahí está el diablo. Y si el diablo está ahí, ahí es que vamos a entrar. Nos íbamos el grupo del curso, del salón, caminando esa calle. Y recuerdo que venían como 7 motorizados, con pistolas a robar a todos esos estudiantes. Y yo ya viviendo en lo sobrenatural, porque no es lo mismo decir yo vivo en lo sobrenatural
que experimentar lo sobrenatural. No es lo mismo decir, no, sí, yo conozco el reino de Dios, que vivir el reino de Dios en medio de experiencia, de vivencia. Porque usted, yo no sé si ha escuchado que dice, muchos conocen la gloria, pero no saben la historia. Hay gente mostrando gloria, pero no tienen historia. Y es simplemente apariencia. Y en Cristo no se aparenta, en Cristo se representa. Y tenemos que representar a Cristo en este tiempo. Wow. Este es el tiempo de representar a ese Hijo de Dios, a ese Dios todopoderoso, con experiencia. Y parte de esa experiencia venían esos motorizados con pistola y todos empezaron a alborotarse, más yo en el espíritu dije una frase contundente y yo dije, Señor, hazme invisible aún de lo invisible. Y bajé mi rostro y quedé allí parado. Los motorizados bajaron con las pistolas y agarraban a gente, le quitaban los teléfonos, las laptops. Yo en mi bulto tenía laptop porque tenía exposición, tenía cosas importantes. Mas yo dije, hazme invisible aún de lo invisible. Y en ese momento un hombre de los motoristas se paró al frente de mí apuntando con la pistola y él no me veía. Los compañeros de la universidad decían, pero ¿y qué pasó? Él conoce a los motoristas. Él es amigo de los motoristas, porque como que los motoristas está ahí y no le hacen nada. Los motoristas se fueron y yo simplemente, confiado en Dios, bajé mis rostros con los ojos cerrados. Cuando veo que ya no hay alboroto, abro mis ojos y veo alrededor y digo, ¿y dónde están? Y usted sabe, ahí tanteando salí corriendo adentro de la universidad, pues yo dije, fue Dios. Los compañeros me decían, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y por qué no te vieron a ti? ¿Y por qué no te agarraron? Hasta se te puso uno al frente. Y yo le dije, yo le voy a regalar algo que aprendí desde mi juventud. Y es que hay un mundo espiritual y cuando usted confía en Dios, hay cosas que de tu boca pueden salir, que pueden transformar. Y toda esa audiencia que está viendo, hay cosas que de tu boca pueden salir, que pueden transformar lo que tú estás viviendo. Hay cosas que tú con tu boca, con la autoridad, el poder de la confesión, el declarar, hay cosas que están en tu vida que no son lo que Dios quiere. Hay ladrones, hay motoristas espiritualmente en tu vida que quieren saquearte, quieren robarte lo que Dios te prometió, pero cuando tú abras tu boca las cosas van a cambiar. Los compañeros me decían, ¿pero qué fue lo que dijiste? Yo dije, Señor, hazme invisible aún de lo invisible. Todas las noches, Venancio, cuando salíamos de la universidad, todos decían, ¿cómo es? ¿Cómo es que tengo que decir? Hazme invisible aún de lo invisible. Y yo creo que hasta hoy esos compañeros de la universidad quedaron con ese sello. Y ese es el llamado de atención de Dios, que nosotros podamos dejar huellas en este tiempo. Con quien usted esté, con su familia, sus amigos, con su compañero de trabajo, no sea doble cara, no sea uno en la iglesia y en el trabajo usted ni siquiera dice Dios te bendiga, no sea algo en la iglesia, brinque, salte, batuque el cabello y haga todo en la iglesia, pero en su trabajo usted no sabe ni que usted se congrega. No vaya a la iglesia simplemente a pasar tarjeta y decir presente, pero en el trabajo, en su universidad, sus compañeros de clase, sus vecinos no saben que usted es cristiano, no saben que usted es hijo de Dios. Hay que marcar una huella. Y determiné, Venancio, marcar huellas. Una vez en ese ámbito de la universidad, sí, porque en verdad era una calle que había principados allí, mire, eso era feo en Venezuela. Y iba rápido a una exposición que tenía y me aparece un hombre con un machete grandísimo y me pone contra un carro y el machete me lo pone en el cuello. Y allí yo viendo el escenario, rápido el Espíritu Santo, la palabra de Dios venía a mi mente, que es lo importante, leer la palabra de Dios. Ministros, hombres y mujeres de Dios que tienen meses que no abren la Biblia, pero quieren decir 3 palabritas y tener el respaldo de Dios. Pero si usted no lee la Biblia, ¿cómo usted va a tener el respaldo de Dios? Ahora, pueden tener agraciado al hombre, pero en el cielo no hay respaldo. Entonces, cuando tengo ese machete en mi cuello, yo dije, este hombre mueve el machete y adiós, o me corta o me mata. Y él lo que quería era robarme. Pero el Espíritu Santo puso palabra en mi boca y una autoridad. Yo sentía la unción, mire, poderoso. Y nada más abrí. Yo dije, si le digo algo, tal vez, ¿qué te pasa? Va a ser peligroso. Pero yo fue esa identidad en Cristo y le dije, Cristo te ama. Cristo te ama. Él me miraba y iba como, pero Cristo te ama, varón, Cristo te ama y la sangre de Cristo tiene poder. Y él, pero este está loco, yo lo estoy robando, le tengo un machete en el cuello y me está diciendo que Cristo y que la sangre de Cristo tiene poder. Yo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. Y ya usted sabe, mientras yo decía la sangre de Cristo tiene poder, él iba bajando el machete. Y me veía como los demonios que estaban en ese joven iban saliendo cuando decía la sangre de Cristo tiene poder. Ese joven iba siendo libre y me quitó el machete del cuello. Cuando baja el machete, ese joven se me abrazó a llorar y me decía gracias.
Yo no sabía qué estaba haciendo. Y le dije, Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tú seas un hombre próspero, que tú seas un joven que tenga una familia, un matrimonio con hijos, que pueda salir adelante. Dios no te diseñó para eso, cambia. Ese hombre me abrazaba y no me soltaba. Yo tengo exposición, suelta. Ya, después hablamos, después nos vemos. Cuando me soltó, yo fui caminando, usted sabe, confiado. Pero volteaba por si acaso y salí corriendo a la universidad. Yo decía, gracias Señor. Confiaba y veía el respaldo de Dios, pero porque fui determinante. Sé que hay jóvenes que están viendo esta transmisión, este video, y que no es fácil como jóvenes. No. No es fácil como jóvenes dejar el mundo, dejar lo que la carne alimentaba. Yo he escuchado una historia de un hombre que tenía un perro blanco y un perro negro. Y ese perro blanco y ese perro negro, él lo llevaba al pueblo cada día. Y dice la historia que apostaban para ver qué perro ganaba. Y a veces ganaba el blanco y a veces ganaba el negro. Y una vez alguien se acercó y le dijo, ¿cómo usted hace para que un día gane el blanco y un día gane el negro? Y él dijo, sencillo. Al perro que yo más alimente, ese es el perro que va a ganar. Y así pasa con el espíritu y la carne. Lo que tú más alimentas es lo que va a ganar. Si te está ganando la carne es porque estás alimentando la carne. Pero si tú alimentas el espíritu en oración, en ayuno, en intimidad con el Padre, con el que te creó, mire, esto se puso serio. Pero muy serio. Comparta esto, dele like, que esto está serio, pero muy serio. Ahora, teniendo esas experiencias ya, lo sobrenatural viéndolo, no en un altar, sino debajo de un altar, porque hay gente que se espiritualiza solamente cuando está delante de los cristianos. Claro, Pero usted está manifestando lo de Dios en lugares seculares. Ahora, ¿cómo era su búsqueda con el Señor? Porque para una persona manifestar lo sobrenatural debe tener una búsqueda constante con el cielo. ¿Cómo usted comenzó a buscar a Dios? ¿Cómo comenzó a intimar con Él? Sí, la gente piensa, Venancio, que el tener una relación con Dios es muy elaborado. Tengo que ser muy perfeccionista y algo que tengo que, de hecho, justo ayer un discípulo desde Italia a Roma me escribí y me decía, pastor, no estoy sintiendo lo mismo que sentía cuando llegué a la congregación. Y yo le decía, es que cuando tú no sientes es donde Dios te está llevando a un nivel para que lo provoques. Y allí es donde hay un punto de quiebre en el pueblo de Dios, que cuando no sienten se quedan allí, no provocan lo de Dios. Y el punto en Dios es tratar, y te puedo entender, que tú no sientas lo mismo y que la intimidad, lo que tú deseas en Dios, la llenura que sentías a un principio. Yo quiero decirte algo, este es el momento, el punto de quiebre donde lo que no sentías tú lo provoques, donde lo que tú tal vez experimentabas al principio en tu primer amor, y Apocalipsis lo dice, tienes muchas cosas buenas, tienes muchísimas cosas buenas, pero hay algo en ti que no está mal, que está mal, perdón, y es que has perdido tu primer amor. Entonces, si usted pierde su primer amor, yo le quiero decir algo, provóquelo. Y eso era la técnica que yo utilizaba en Dios, que cuando la carne me estaba debilitando, porque yo quería llenar mi espíritu, yo decía, carne, te sujetas, porque tengo que provocarlo de Dios. Necesito más de Dios, necesito llenarme más de Él, necesito buscar más de Él. Y aún cuando veía jóvenes dentro de la misma congregación apartarse, hacer cosas con doble ánimo, tener una actitud incorrecta ante lo de Dios, yo decía, yo quiero ser como Daniel, que aunque Daniel estaba en la perdición, él no se contaminó con la perdición. Aunque estaba en cosas que no eran de Dios, él dijo, yo soy diferente. Y yo decía, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero ser ese Daniel, aunque la carne se me levantaba, porque la gente cree que uno es extraterrestre, que uno no es de carne y hueso, también vivo en la carne y se me levanta, y claro que venía la tentación, claro que venía. Yo no estoy diciendo que yo soy perfecto, el único perfecto es Dios, pero estaba en el teleiotes, en esa traducción de perfección, en esa madurez de entender que cuando caía Dios me levantaba, y cuando me levantaba con mayor fuerza, y yo decía, más quiero provocar la gloria, más quiero de Dios, más necesito de Él. Y en ese buscar de Dios era esa solidificación donde el Padre, es como usted y yo, si yo lo quiero conocer a usted, así usted me diga, no, hoy no puedo, mañana nos vemos. No, pero es que mañana, el otro día también, la semana que viene nos vamos a ver. Yo voy a provocar de que sea como sea, yo me quiero reunir con usted. Yo quiero conocerlo a usted. Y eso es lo que la gente ha entendido, que Dios como es Dios, bueno, Él sabe que yo estoy bien, que Él me creó, aquí estoy. Pero Dios te está diciendo, así como te cree, tienes que intimar conmigo, búscame, provócame. Y en el provocar era que marcaba la diferencia como joven y como hombre de Dios. Dios mío. Entonces, ya provocando al Señor, ¿cuáles fueron las primeras o sus primeras prédicas o cuando usted comenzó a ver lo sobrenatural, no afuera, sino también adentro de lo eclesiástico? De la congregación. De la congregación. Fíjese que cuando yo ya estoy en la congregación,
conociendo, ¿verdad?, los miembros de la iglesia y entendiendo algo muy importante, Venancio, y que se ha perdido en las iglesias, y es que el pueblo de Dios tiene que entender que somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, tal vez usted es la boca y tal vez yo soy la mano. Yo no puedo tratar de hacer lo que usted hace porque usted es la boca, yo soy la mano. Y yo tengo que respetar que usted es la boca y yo soy la mano. Ahora, juntos, como cuerpo de Cristo, usted funciona como boca y yo funciono como mano. El entender que usted no es mi competencia, usted es mi complemento. Yo a usted lo necesito como boca y usted me necesita como mano. Nos necesitamos como pueblo de Dios. Y yo decía algo, yo cuando iba a la iglesia y tal vez me sentaba de último porque estaba iniciando, pero algo había dentro de mí que veía el altar y yo decía, yo quiero estar allá adelante. Y no por querer fama, no por querer, yo decía, es que fui creado para pronunciar y proclamar el nombre de Dios. Yo quiero estar allá adelante. Mire, jóvenes, hombres, mujeres que tal vez iniciaron el camino de Dios junto conmigo. No pasó mucho tiempo que Dios vio la determinación, que Dios dijo, de atrás te pongo adelante. Y como testimonio, y sé que mucha gente que me conoce y que me conoce desde Venezuela, sabe, hay algunos jóvenes que me dicen, tú eres un consentido de Dios, porque es que todo lo que tú le pides a Dios, Dios te lo da. Tú eres un consentido de Dios. Y eso ha quedado en mi corazón, porque yo digo, aún en mi intimidad con Dios, gracias Señor. Porque para muchos soy tu consentido, pero el ser consentido no es ser añoñado, porque Dios no me añoña, Dios no pasa pañito tibio, Dios es correcto, Dios así como es amor también es fuego consumidor. Dios está esperando una juventud, una generación que entienda que Dios es amor, Dios te ama, pero no te añoña. Dios te ama y te puede consentir, pero no confundas, hay una línea muy fina en lo que es consentido de Dios, añoñado por Dios, porque hoy en día, usted sabe que estamos en la generación cristal, que no se le puede decir nada a nadie porque se van de la iglesia. No se le puede decir, demandar mucho a la gente porque es que ya no me gusta esta iglesia, ya no me gustan estos pastores, ya no me parece, y prefieren, así como dice, no, hay mucha gente hipócrita en la iglesia, pero en el teteo que usted va también hay gente hipócrita y ahí te la pasa, porque no, que en la iglesia hay mucho chismoso, pero en tu trabajo hay chismoso y vas para el trabajo. Entonces, usted tiene que entender que hay una línea muy fina. Dios te ama y quiere consentirte, pero no seas añoñado, porque eso te va a sacar del propósito. Yo dije, Señor, si yo soy tu consentido, yo quiero que esto permanezca para siempre. Porque la gente que se añoña y que tal vez se pone como, usted sabe, llorón, si Dios no me da, Sí. si Dios no me da, me molesto, y eso a Dios no le agrada y usted está perdiendo su bendición. Yo dije, Señor, esto consentido que tú me has hecho, yo quiero que dure para siempre, hasta que tú vengas, hasta que yo me vaya, quiero que permanezca ese consentimiento del Padre para mí como su hijo. Entonces, la primera vez que predicó, que ya... El pastor, ¿verdad? Miguel Aparicio en Venezuela, bendigo su vida si está viendo esta transmisión. Algo que marcó es que él pudo ver algo en mí diferente quizás a los demás. Y recuerdo que en la iglesia habían 2 servicios, el de las 9 de la mañana, y usted sabe que lamentablemente el de las 9 de la mañana no va todo el mundo, No. porque le cuesta pararse temprano para Dios. Entonces, el de las 9 de la mañana era una población normal, pero el de las 11, la iglesia se llenaba. Y todo el que le decían, usted va a predicar por primera vez, prefería el de las 9 porque no había mucha gente. Y si se zafaba algo que no era, o era antibíblico, o era algo, Ya. bueno, era menos gente y menos responsabilidad. Pues Dios en su misericordia y su providencia y en su amor le dice, ¿verdad? Nuestro pastor, tú vas a predicar, pero en el segundo servicio. Y recuerdo ese primer momento donde Dios me permite estar en el altar, entendiendo que es un lugar sagrado, que muchos han prostituido por dinero, que muchos se han montado haciendo cosas que no son agradables ante Dios, pero aparentan algo en el altar. Y créame algo, Dios está viendo eso. Dios está viendo eso. Y yo trataba de decir, ya va, es que eso es sagrado. Ahí es sagrado. Eso es sagrado. Y entender que Dios sabía mi corazón y que me da ese primer lugar en el segundo servicio, para mí fue evidentemente una honra y por eso decían, tú eres un consentido. Dios siempre pues abría sus brazos con amor a dar cosas que a otros quizás le costaba. Dios veía mi corazón genuino en querer honrarlo a Él y más de 15 años en el Evangelio sin, mire, titubear, sin usted sabe, de doble ánimo, sino determinado en que aunque fallaba o hacía algo indebido ante Dios, yo decía, Señor, tú me levantas, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, yo voy hacia adelante al propósito.
comenzaba a predicar, fui líder de jóvenes en la iglesia, tenía mi célula, un grupo de jóvenes donde semanalmente predicaba, y es lo que usted decía, mucha gente desea predicar en un altar, pero en la calle es el mejor altar, en tu trabajo es el mejor altar, en la universidad es el mejor altar, la gente anda buscando popularidad, fama, pero el único famoso que tenemos que hacer es a Cristo que tenemos que hacer famoso y no a nosotros mismos, y allí pues Dios, en ese multiplicar, en Venezuela, profesional, para la gloria de Dios y providencia de Dios, en un lugar de trabajo en un área de tesorero ¿verdad? Ganando muy bien en ese tiempo. Y eso en el año 2016, profesional, con un buen trabajo, como mi familia, casa propia, con vehículo propio, estaba estable. De hecho, si tal vez hablamos de la parte material, por el buen salario que tenía, la buena posición que para la gloria de Dios Él entregó, me llegaban las tarjetas de crédito de oro a la oficina. Sí. Y era por bendición, por añadidura, porque entendí que buscaba primero el reino y las demás cosas vienen por añadidura. Y esto lo hablo porque hay muchos hombres y mujeres de Dios enfocados en hacer dinero, en hacerse famosos, en buscar plataformas, pero perdiendo el reino de Dios y su justicia, deseando la añadidura primero que al Dios que da la añadidura. Y yo entendí que primero busco el reino de Dios y su justicia, y después venía la añadidura. Y en esa añadidura que venía, viajando a las naciones, Argentina, Aruba, República Dominicana, hubo un segundo viaje a República Dominicana, donde ya con un liderazgo en la iglesia, ya viendo las manifestaciones espirituales que le comentaba, y así como muchas para no hacerlo tan extenso, pero entendiendo que hay experiencias en Dios que marcan, viajo a República Dominicana por turismo, y cuando regreso, o voy a regresar a Venezuela, yendo por el malecón, siento algo como que quédate. Y yo digo, pero es que yo no soy emocional, no soy sentimentalista, que yo no tengo familia, que yo no tengo a nadie que me diga quédate. ¿Por qué siento esto? Estaba en el counter de la aerolínea ya para chequearme irme a Venezuela y sentía como ganas de llorar. Y sabía que era Dios diciéndome, algo va a suceder en República Dominicana. Llego a Venezuela y mi madre me recibe en el aeropuerto diciéndome, ¿por qué no te quedaste? Y le digo, ¿por qué tú me dices eso? Lo sentí, me dijo. Y yo dije, mira lo que viví, pasé esta experiencia y no sé por qué. Y hice como Gedeón, Venancio. Y yo dije, necesito ponerle un vellón a Dios. Llegué a mi habitación y el Espíritu Santo ya me estaba depositando esa encomienda del cielo diciéndome, suelta todo porque te vas a República Dominicana. Y en mi habitación, en mi intimidad, quebrantado ante la presencia de Dios, le decía, Señor, me duele, porque es que aquí estoy cómodo, aquí tengo mi casa, aquí tengo mi carro, aquí tengo todo, aquí tengo trabajo, aquí gano bien, todo está bien. En mi trabajo me daban faldos de comida, yo no necesitaba nada. Y yo decía, y tú me estás diciendo que suelte todo y me vaya a República Dominicana, yo te voy a poner dos vellones. El primero es que cambien al vicepresidente donde yo trabajo, que era algo que no era tan fácil. Si eso pasa, es una señal de que me tengo que ir a República Dominicana. Pero no solo eso, voy a hacer como Gedeón, te voy a poner un segundo. No solo que lo cambien, sino que el que venga sea un hombre fuerte para yo entender que eres tú. Pasaron los días y yo decía, eso fue el diablo que me estaba ministrando que me fuera de mi nación, yo no me voy. Yo pensaba que había una doble voz, y esto es un alerta al pueblo de Dios, que debe conocer la voz de Dios, porque la gente cuando se le llama a ministrar, a llevar la palabra de Dios, dice que es el diablo. Y yo decía, no, esto como que no vino de Dios, porque es que no veo respuesta de Dios. En menos de 2 semanas me envían un correo y dicen todos los jefes de unidades y gerentes, reunión en el despacho, porque cambiaron el vicepresidente. Usted sabe, me entró una cosa y yo dije, República Dominicana me está esperando. Yo dije, bueno, pero ven acá, no todo está dicho, porque es que yo no conozco a ese hombre, quizás es muy noble, porque yo le puse un segundo vellón. Claro. Cuando entré al despacho, era un hombre déspota, mire, fuerte, y empezó a, usted es tesorero, usted también va a llevar esto, esto y esto, y al otro le decía, usted va a llevar esto, y yo levanté mi mano con la autoridad en Dios. Y él me dijo, dígame. Yo le dije, usted es la autoridad y la respeto, pero lo que usted está haciendo no está bien. Usted no se ha sentado conmigo a saber qué yo hago, que duro aquí hasta las 7 de la noche trabajando para usted darme otro departamento, otra responsabilidad. Él me miró y me dijo, quédate tranquilo. Cuando salen todos los jefes de unidad y gerentes, él me llama por mi nombre y me dice, siéntate. Y yo digo, ¿cómo se sabe mi nombre? El vicepresidente anterior le dice, vota a quien tú quieras, porque mi cargo era de libre remoción. Era un cargo que si el vicepresidente decía, te vas, te vas. Y me dijo, el vicepresidente anterior me dijo que votara a todo el mundo menos a ti, porque él dice que tú eres muy bueno. Él sabía que el hombre íntegro que tenía, podían haber en la caja fuerte miles y miles de euros, de dólares, de dinero,
pero mi mano no se contaminaba con nada. Trataba de estar en integridad, no con el hombre, sino con Dios. Yo le dije, bueno, vamos a comenzar a trabajar, pero por favor, manténgame en mi posición sin darme más nada porque estoy muy full. Comienzo a trabajar con él y él me llamaba. Hazle una transferencia a tal empresa. Yo le decía, no, usted se equivocó, usted me tiene que firmar algo. Él se sorprendía porque él decía, él es íntegro. Aún yo mandándole, siendo su jefe, pero no le he dado la autorización con algo de firma, él decía, él está cuidando lo que es de nosotros, el dinero. Wow. En esa integridad hubo muchos inconvenientes que yo dije, ya yo estoy viendo que esto no va a funcionar porque él quiere algo y no fue porque él lo quiere, fue porque Dios lo mandó para sacarme a mí de Venezuela y traerme con propósito a República Dominicana. Y en ese entender yo dije, ya tengo que renunciar. Renuncié, compré mi boleto aéreo, Venancio, y determiné venirme a República Dominicana. Determiné decir, Señor, tú pusiste esto, yo confío en ti. Hubo un discípulo, amigo, que era dominicano, conocí en Venezuela y se enteró que yo venía a República Dominicana. Él me llama y me dice, ¿tú vas a República Dominicana? No, mira, yo voy a hablar con mi abuela que está allá para que te reciba. Y eso me acuerda a esta historia del profeta con la tsunamita. Ellos prepararon una habitación para el profeta de Dios, sin ellos saberlo. Y él me llama y me dice, para que te dé una habitación. Y yo le digo, pero tu abuela está en Londres. No, no importa, yo le voy a decir a ver qué dice. Cuando la abuela supo que era para mí, ella dijo, darle la llave de la casa. My God. Me abren las puertas de su casa, llego a esta nación. Ahora, y yo siempre cuando testifico esto, yo no denigro el tema de vivir en donde vivas, pero yo nunca había vivido en un barrio. Y Dios me trae a la República Dominicana, a la Avenida Independencia, en la Sánchez, al kilómetro 8, en la parte atrás. Y si esa familia Abreu conoce de este testimonio, yo nunca lo había vivido, pero Dios me llevó allá, donde el agua llega los miércoles, donde había que llenar el tinaco con una manguera arriba en el plato, Sí. usted sabe. Yo nunca había vivido eso. Bañarme con cubeta, Sí. yo no había vivido eso. Fregar con cubeta, yo no había vivido nada de eso. De hecho, la primera noche que llego a esa casa, cuando me preparan la habitación, me acuesto, Venancio, oro ante la presencia de Dios y me acuesto. Y empiezo a sentir cosquilla en mi cuerpo. Y yo digo, espérate, pero esta no es la presencia de Dios. Yo conozco cuál es la presencia de Dios. Prendo la linterna de mi teléfono y me quito la sábana. Y cuando veo en mi cuerpo 8 cucarachas de este tamaño en mi cuerpo. Y yo me sacudo y digo, espérate, ¿qué es esto? Y me pongo en pie y me quebranto a Dios y digo, Señor, me trajiste de lo mejor a lo peor. Me sacaste de lo que estaba bien a esto. ¿Qué es lo que tú quieres? Y la voz del cielo vino y me dijo, el gigante que tienes al frente está anunciando lo grande que viene. Y yo dije, espérate, me sequé las lágrimas y dije, levanté a mi amigo y le dije, mira, ahí hay como 8 cucarachas, ve y mátala, yo me voy a dormir en esta cama. Y me acosté en la otra cama. Y ahí comenzó el proceso en República Dominicana. No entendía por qué Dios me llamó aquí. No lo entendía, pero obedecí la voz de Dios. Hay gente, y escucha, cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, él está diciendo, vete y yo te mostraré. Dios no le mostró y después lo mandó. Dios le dijo, yo te voy a mostrar. Hay gente que primero quiere ver lo que Dios va a hacer para poder obedecer. Usted no puede primero ver lo que Dios va a hacer para después obedecer. Obedezca sin ver. Y esa es la generación que hoy tiene que entregarse al Señor como es. De obedecer, sin importar estar viendo. ¿Quieren ver primero el carro? ¿Quiere ver primero la bendición para después obedecerle a Dios? No, es que si el carro no llega, usted tiene al Dios que le da el carro, porque la gente cree que Dios es dealer, que Dios es concesionario, que Dios es rentacar, renta casa. Dios es Dios y Dios es el proveedor. Pero también usted tiene que entender que si usted está enfocado en el carro, en la casa, usted está desagradando a Dios. Primero vaya al Dios y Dios le va a añadir el carro y la casa. ¿Sí me entiende, verdad? No, eso está muy fuerte. Incluso cuando te escucho hablar de eso, la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Y el que ha estudiado ese texto en su contexto sabe que está hablando del comer, el de beber y el de vestir. Que muchas veces nosotros nos enfocamos en el vestir, en el comer, en el beber, y Dios te está diciendo, si tú buscas mi reino, yo te voy a vestir, te voy a dar de beber y te voy a dar de comer. Así que muy, muy poderoso. Ahora, ya tiene las 8 cucarachas encima. Dios mío. Mire, poderoso. Tiene esa situación, porque es un contraste lo que usted dejó allá para venir aquí y se encuentra con esa situación. Ahora, ¿cómo comenzó a desarrollarse en su día a día aquí en RD, República Dominicana? Usted sabe que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Y usted puede tener mucha fe, usted puede creer mucho en Dios, pero si usted no acciona y no hace nada, esa fe se muere. Esa fe es simplemente una palabra, fe. Pero usted tiene que tener acción. Y yo
determinado en Dios, Venancio, sabiendo que Dios me estaba llamando a esta tierra, yo no entendía para qué, yo accioné. No me quedé sentado y hay hombres de Dios que están en su casa acostados con los pies para arriba esperando que le caiga la bendición del cielo. Y Dios te está diciendo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, yo estaré contigo, pero esfuérzate. Y yo dije, espérate, yo estoy en esta nación. Si allá en Venezuela, en mi nación, yo era excelente, buen estudiante, profesional, tenía ética, yo dije, en República Dominicana, Dios me está llamando aquí, voy a dar lo mejor. Y comencé a entregar currículum. Usted Sí. sabe cómo comencé aquí. Yo llegué un miércoles a esta nación. Sí. El jueves, caminando por el malecón en la Universidad Unicaribe, cerca de la universidad había un centro de digitación, donde los estudiantes van a ese centro y le dicen, necesito un trabajo de tal materia o una síntesis o algo, Claro. o una monografía, y se la hacemos y ellos pagan por eso. Y uno gana comisión. Pues yo comencé a trabajar en un centro de digitación, como digitador, siendo profesional, ¿Cuál es su profesión? administrador y trabajador social. Ok. En Venezuela, En Venezuela. en Dominicana, ya usted sabe, Sí. comienzo como digitador. Como yo, evidentemente profesional, sé lo que es una monografía, sé cómo se hace un trabajo, porque era un estudiante, fui estudiante. Cuando llegaban esos trabajos complicados, el dueño del centro de digitación me lo daba a mí. Yo en 3 semanas en ese centro de digitación llegué a hacer como 15,000 pesos dominicanos. En esos 15,000 pesos dominicanos yo decía que esto no es lo que Dios tiene para mí. Yo me sentaba al frente de la Universidad Unicaribe y veía ese mar grandísimo. Y era como que Dios me abría los ojos espirituales y yo decía, Dios, así como ese mar gigante que yo estoy viendo, más grande que ese mar eres tú. Lo que tú tienes para mí es mucho más grande de lo que yo estoy viviendo ahora mismo. Esto que yo estoy viviendo no fue lo que tú me llamaste. Hay algo más grande para mí y yo sé que tú lo vas a hacer. Y el Espíritu Santo me dijo, imprime currículum. Imprimí como 30 currículos míos y le dije al dueño del centro de digitación, ¿usted me da permiso? Con el respeto, porque él es la autoridad. Hay gente que quiere sobrepasarse la autoridad, hay gente que quiere hacer cosas a lo loco y Wow. Dios no es loco. Dios es un Dios de orden y el orden se tiene que establecer. Y en ese orden Dios respalda. Y me aparece un hombre con un machete grandísimo y me pone contra un carro y el machete me lo pone en el cuello. Y le dije, Cristo te ama, varón, Cristo te ama y la sangre de Cristo tiene poder. Los demonios que estaban en ese joven iban saliendo cuando decía la sangre de Cristo tiene poder. Y Dios me trae a la República Dominicana, a la Avenida Independencia, al kilómetro 8, en la parte atrás, donde el agua llega los miércoles, donde había que llenar el tinaco con una manguera arriba, bañarme con cubeta. Sí. Yo no había vivido eso y empiezo a sentir cosquilla en mi cuerpo. Yo digo, espérate, pero esta no es la presencia de Dios. Yo conozco cuál es la presencia de Dios. Prendo la linterna de mi teléfono y me quito la sábana y cuando veo en mi cuerpo 8 cucarachas de este tamaño en mi cuerpo y yo me sacudo y digo, espérate, ¿qué es esto? Y me pongo en pie, me quebranto a Dios y digo, Señor, me trajiste de lo mejor a lo peor. Y la voz del cielo vino y me dijo, el gigante que tienes al frente está anunciando lo grande que viene.